Vamos a hablar hoy del Salmo 127, un salmo que ustedes conocen mucho, lo conocen porque se ha predicado un montón de veces. ¿Qué es el Salmo 127? Que yo puse el tema, ¿quién edifica tu hogar? No puse quién edifica tu casa, ¿sí? Hice la diferencia entre quién edifica una casa y quién edifica un hogar. Yo creo que hay dos aspectos diferentes. Es un salmo que es tan conocido que es trillado para predicar, o sea, no hay mucho que decir, no les va a sorprender lo que yo puedo decir. Es un salmo que dice que fue escrito por Salomón, una teoría, otra teoría dice que no fue escrito por Salomón. La que fue escrito por Salomón se basa en Primera Reyes 4:32, que dice que Salomón compuso 3.000 proverbios, 1.005 canciones. Salomón compuso 3.000 proverbios. El libro de Proverbios no es todo de Salomón, ¿sí? No todos los proverbios del libro de Proverbios son de Salomón. Hay una parte que son de Salomón, no son justamente los 3.000. Y 1.000 canciones, Salomón no figurarían en el libro de los Salmos. Solamente tenemos esta referencia de el Salmo 127 y el 72. ¿Sí? En este Salmo, específicamente el 127, se dice que es de Salomón porque tiene una enseñanza sapiencial de sabiduría. Lo primero que marca el Salmo, que están, había un autor que dijo algo interesante, este Salmo parecieran dos salmos que están unidos, son los versículos 1 al 3 que hablan que si Dios no hace la cosa, en vano trabajamos. Dice la palabra de Dios, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Es muy interesante este salmo, porque primero lo que habla, recuerden que este salmo, como dice ahí el subtítulo del salmo, ¿no? Es lo que están cantando los que van al templo. ¿Sí? Los peregrinos que iban a Jerusalén iban cantando esto. Imagínense gente que dejaba su casa, gente que dejaba de trabajar para ir al templo. Entonces ellos van cantando esto y dice, primero, la casa. Está hablando de algo físico. Nosotros hablamos del hogar, algo más espiritual. Establece claramente que si el Señor no edifica el hogar, en vano es lo que nosotros podemos hacer. Aunque nosotros querramos esforzarnos, prepararnos, si Dios no edifica el hogar, en vano trabajamos. El que tiene que ser el arquitecto de nuestra vida, el que tiene que ser el que establece nuestra vida, es el Señor. Ustedes y yo, a mí me gusta ver esos programas de construcción, me gusta construir, ¿sí? No me gusta construir. En realidad me gusta que alguien construya que yo pueda decirle que tiene que construir, ¿no? No me gusta ser albañil. Me gusta, ¿no? Decir, quiero poner un plasma acá, quiero tirar la pared, quiero poner esto, no es que otro lo haga, porque no me gusta mucho hacer esa cosa. Pero cuando ustedes dicen, hay un programa que se llama Hermano a la obra, que es muy interesante, dos hermanos, muy conocido ese programa, donde los matrimonios le dicen, no, nosotros queremos esto, y él medio los mira y dice, miren, lo que ustedes quieren no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque estructuralmente se va a caer la casa. Y los tipos se enojan, se desilusionan, y termina quedando muy linda la casa que él propone, porque él es el que sabe, dice. ¿No? Así funciona con Dios. Nosotros podemos tener muchos sueños, tener muchos deseos, tener muchos planes,
pero el que tiene que construir nuestra casa, el que tiene que guiarnos y establecer pautas, es Dios, no nosotros. Yo siempre les digo, a mí me gustaría vivir en Cancún. Nunca me dejé ir a Cancún. En este momento sería un negocio vivir en Cancún, ¿no? Estaría 10 puntos. Pero estaría complicado con los dólares, pero bueno. Por ahí en la iglesia de Cancún me pagan en dólares, qué sé yo. No, Cancún está en México, no pagan en dólares, pagan en México, que tampoco pesos mexicanos, ya sé, México es lo mismo, entonces, está cerca. Tendría que ser en un lugar que paguen en dólares americanos, pero no creo que me contraten en esos lugares americanos. No, a mí me gustaría eso. Ahora, Dios nunca me mandó. Y Dios sabe por qué no me manda, porque Él tiene que ser el arquitecto. Lo segundo que dice en esta parte es el hecho de cuidar. Nosotros vivimos obsesionados por cuidarnos, por cuidar nuestras cosas, por cuidar nuestra vida, por cuidar de nuestros parientes, por cuidar, vivimos obsesionados. Y está bien, pero tiene un límite. Porque si el Señor no nos cuida, en vano cuidamos nosotros. Todo tiene un límite. Yo puedo pensar y pensar y pensar cómo cuidar algo, cómo acertar, ¿no? Ponerse rojos. Los otros días acá en casa escuchamos un pequeño tiroteo de 10, 12 tiros. A la noche, 3 de la mañana. Y mi perro, Caleb, el que duerme en mi habitación, guardián como poco, se quedó ahí en la habitación hasta que yo no salí de la habitación. Ladraba como un animal. Me despertó. No va, Caleb, ya sé que... Y hasta que yo no salí, el tipo iba atrás mío. Yo digo, si me entran a robar, este es un inútil. Me van a robar, se van a llevar a Caleb, entre paréntesis. Porque le va a abrir la puerta a este Caleb, ¿no? Y yo pensaba, después no me podía dormir de noche. ¿Dónde habrán sido los tiros? ¿Qué habrán robado? Si Dios no nos cuida, si nosotros no le pedimos a Dios que nos cuide, en vano es que nosotros nos preocupemos. Lo tercero, es la situación económica. Si ustedes se fijan, dicen el 2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, ¿no? Estamos todo el día preocupados, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a hacer ahora económicamente? Empezamos a tomar decisiones, ¿no? Rápidamente, si sube el dólar, baja el dólar, si sube el blue, si sube el dólar bolsa, no sé cuántos de ustedes pudieron comprar dólar bolsa, yo no tengo ni idea cómo se hace. Yo cuando lo escuché la primera vez, salí con una bolsa, digo, ¿te darán dólares si vas con la bolsa? ¿En algún lado? Digo, no, comprá liqui. Y le pregunté a un amigo, es liqui paper, yo tengo, te ayudo con eso. No sé, y estamos, no, fíjate, hacemos números, porque ahora si el dólar subió, ¿a cuánto se va a ir la leche? La realidad es que la leche se va a ir igual. Si el dólar baja, igual va a subir la leche. Porque después va a subir la nafta, y la nafta va a hacer que suba la leche, después va a subir el gasoil, y va a hacer que suba la leche, no sé con qué le dan a la vaca. Gasoil, nafta, llueve, sube la leche, no llueve, sube la leche sube. Vivimos obsesionados con eso, estamos preocupados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? El único que nos da descanso es Dios. Dice, che, pará. ¿Esto quiere decir que no hay que laburar, que hay que vivir de arriba? Y sería ideal. La verdad que... Pero no dice eso. Hay que seguir laburando. Hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando. Hay que lograr cosas. Pero hay uno que se tiene que entender, que el que tiene que cuidar nuestros sueños, nos tiene que dar descanso, es el Señor. Miren, en estos días yo hablaba con mi viejo y le contaba la situación económica y le decía
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encarar la vida? Y mi papá, que es más viejo, obviamente, nació en el 53, tiene un par de crisis metidas encima. Y me dice, mira, en el 89, en la hiperinflación, nosotros compramos una casa. ¿La pudimos pagar? Sí. En el 2001 vendimos una casa. Cuando todo el mundo decía que íbamos a perder la casa. ¿Tenemos casa? Sí. Dios nos cuida. Ningún partido político, ningún presidente nos cuida. Nos cuida Dios. El aparato que yo utilizo para grabar, lo que se llama iPad, que todos dicen, yo lo compré a un precio. Hoy vale 3 veces el valor del precio. Ah, pastor, usted es un genio. No, no soy un genio, porque ¿saben qué? El día que lo compré, para mí era lo más caro. Si ahora lo vendo 3 veces. Pero no es porque soy un genio. Dios nos cuida. Nuestro descanso está en Dios, no está en el dólar. Sí hay que trabajar, esforzarse, pero no está si suben o bajan las acciones. Si está este o el otro presidente, está en Dios. Dios te cuida. Importante entenderlo, porque mi vida se edifica en ese sentido, en entender que Dios me va a cuidar. Si Dios no me cuida, no entiendo que Dios me cuida, estamos en un problema grave. A veces me duele, y yo entro en la misma, ¿no? Cuando entramos a discutir en política y eso, nos autodamos manija a veces. Yo tengo amigos que nos damos manija, no, vos fijate, pasa esto, pasa lo otro. Y la verdad, yo con mis amigos ninguno compra dólares. Creo que uno sí debe comprar dólares, pero no nos dice para que no le pidamos. Supongo. Yo quiero suponer, el otro día hablaba con un familiar mío, muy querido por mí, me dice, a mí me está yendo bien, porque a mí me pagan en dólares. Y yo por dentro digo, qué gordo desgraciado. ¿Y por qué no seré camionero yo? Porque seguramente cuando yo me hago camionero especifican todo. Pasan esas cosas en mi vida, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Dios nos cuida, no nos cuida nuestra inteligencia, nuestra capacidad, ni un gobierno. Nos cuida Dios. Y Dios es el que edifica. Eso queda claro en la primera parte. La segunda parte es de los hijos. Ahí por ahí Andrea, que es la única soltera con Sonia, y Abigail, y Samuel, y Gabriel. Tengo que nombrar a los solteros, a Luchi, ¿sí? Sí, después son todos casados. Me van a decir, esto no es para mí. No, es para lo que ustedes deben desear. Y a ustedes que son padres, para que vean, ¿sí? Dice que los hijos, y cuando habla de hijos acá, quiero hacer una aclaración, no habla solamente de los hijos físicos. Dice en Filipenses 2:22, hoy fíjense que utilizamos varios libros de la Biblia, hoy ya después más, sí, no nos quedamos en Salmo, sí. Hicimos algo más preparado, para que usted tenga en cuenta cuando usted dice, mi pastor predica mal. Bueno, enganché 3 versículos más. ¿Sí? Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo a su padre, ¿no? También hablamos de los hijos espirituales. Y yo creo que no hay una cosa más linda que tener un hijo de su propia sangre. Pero también es hermoso tener hijos espirituales. Dice que los hijos, el salmista, son herencias del Señor, los frutos del vientre de su promesa. Cuando habla acá de vientre, habla de la intimidad extrema, habla de ese encuentro extremo íntimo que tenemos. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Está hablando de los hijos son herencia. Y algo que tenemos que hacer los padres, siempre agradecer por nuestros hijos. Decir gracias. Y agradecerles a nuestros hijos. Es deseoso tener hijos. Es deseoso tener hijos. Pero no solo hijos de carne. Hijos espirituales, hijos
en los cuales nos podamos abrir, confiar, expresarnos intimidad. Un hijo es el que reconoce y demuestra lo que es un padre. La Biblia habla mucho de la familia, se preocupa de la familia. Pablo tomó como hijo a Timoteo, ¿no? Y Timoteo dice, él trabajó conmigo y era testimonio de la vida de Pablo, Timoteo. El hijo es aquel que nos conoce la intimidad profunda. Que sabe nuestras penurias, ¿no? Ustedes cuando van a la casa de alguien, ustedes se portan bien, no muestran cómo son. Qué sé yo, si voy a la casa de ustedes a comer asado, yo no me voy a limpiar así la remera, sí, aunque tenga ganas, ¿eh? Y usted puede decir, ¿usted qué lo quiso hacer, pastor, alguna vez en mi casa? No. Sí, lo que hice, por ahí lo quise hacer, pero no lo hice porque esto lo puedo hacer en la intimidad de mi casa. ¿Quién sabe que haga eso? Mis hijos. ¿Sí? Que me ven y me miran y me dicen, papá, no te hagas con la remera o el mantel, ¿no? Conozco, mi abuela agarraba el mantel y se limpiaba con el mantel. O sea, y lo hacía y nos reíamos. Pero en la intimidad conocen, mis hijos saben cuando yo estoy de mal humor. Sí, bueno, eso está, es todos los días a veces, pero bueno, conocen lo que me molesta, la intimidad mía conocen mis hijos. Y dice la Biblia que es bueno tener hijos, y deseable tener hijos, y tener muchos hijos, no solamente carnales, de la carne, sino espirituales. ¿Por qué? Porque eso demuestra nuestros testimonios. Acá cuando dice dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, ¿no? El hijo es el que nos va a defender, el que nos va a proteger en los momentos de la mayor tristeza. Cuando dice, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Recuerden una cosa, en la antigüedad los tribunales estaban en la puerta de la ciudad. Y cuando alguien tenía un conflicto con otro, iban a la puerta de la ciudad y el juez estaba ahí y digamos los que clamaban o defendían a la persona era el pueblo. Y un poco el concepto es, si vos tenés más hijos, más te van a defender. ¿Sí? Muy inteligentemente, dice el salmista. ¿No? Sí. Es bueno tener hijos. Un hijo implica que yo me tengo que abrir. Un hijo implica que yo me tengo que entregar a otra persona. Este pasaje siempre se leyó para los hijos naturales. Y los hijos naturales son una bendición de Dios, pero también los hijos espirituales. Hace 5 años que yo no veo una señora de San Martín. 5 años y pasado, un poquito más. Y el otro día fui a San Martín. Necesitaba a alguien que me ayude en algo. Fui a San Martín y creo que ya lo conté, yo estoy medio viejo. Ya me olvido la anécdota. Y me miró la mujer y me dice, por fin viniste. Yo era como una madre para vos. Me partió el alma, ¿no? Le hice un chiste. Digo, tenés 5 hijas, que te va a acordar de mí, ¿no? Está bien, conociendo a las hijas. Por eso se acuerda de mí. Pero me hizo pensar, me dice, che, ¿cuántas veces nos abrimos con la gente? Y no olvidamos que son como hijos. Es bueno tener esa relación. Es deseable. Tener los hijos físicos es muy deseable, pero también los hijos espirituales, aquellos que pueden dar testimonio. Y los dos deben recibir el mismo cariño, el mismo trato. Una cosa que yo le digo cuando son padres primerizos, ¿sí?
cuando me dicen, pastor, estoy embarazado o embarazada, en realidad embarazada, pero el marido también se embaraza. Sí, lo que pasa es que después de 20 años casados no te sale el chico como la mujer. Yo me quedé con 20 críos dentro mío, tengo 40 kilos de más. No, le digo, hoy tu vida va a cambiar. Y me miran, ¿cómo, pastor? Si pasaste a hacer segunda cosa. Vas a ir a la casa de tu suegra y no van a preguntar por vos, van a preguntar por el bebé. Vas a ir a la casa de tu papá y no van a preguntar por vos, van a preguntar por el bebé. De hecho, no se van a acordar de tu cumpleaños, se van a acordar del cumpleaños del bebé. Porque el bebé pasa a ser centro. Y cuando uno es padre, tiene que entender eso, que él ya no es más el centro, que el centro es el bebé. ¿Sí? Y nos pone en otro lugar. Ya tenemos que hacernos responsables de otra persona. Por eso es bueno tener hijos. Porque nos quita el mirarnos a nosotros solos y empezamos a velar por otros. Empezamos a cuidar a otros. Empezamos a ver la necesidad del otro. Es bueno adoptar hijos espirituales. Porque nos preocupamos por el otro, pensamos en el otro. Nosotros somos medio con Marisa, nos gusta tener gente en casa, nos gusta tener hijos. Marisa es más madre que yo padre, ¿no? Marisa se preocupa, llama, ¿no? Qué sé yo, le falta esto a tal, fíjate qué puede hacer. Yo la miro, le digo, ¿cómo te acordás, Marisa, de qué le falta? Yo no me acuerdo qué comía anoche. Y vos estás pensando, ¿no? El otro día estábamos hablando terminamos de la reunión del domingo a la mañana y me mira y me dice, ¿cómo le habrá ido a Celeste que predicó? Yo no tenía ni idea que predicaba Celeste. Y entonces yo la llamé y me dice, ¿te acordaste que yo predicaba? Claro, le digo, ¿cómo no me voy a acordar? Y después le dije, yo no me acordaba, ¿te acordabas, Marisa, que vos predicabas? Porque ella en eso, pero es bueno tener estos hijos así. Es deseable tener los hijos propios. Pero un hijo espiritual también es propio. Y es bueno que tengamos eso. Porque eso demuestra nuestro testimonio. Y cuando alguien nos tenga que acusar de algo, pueda decir, este fue mi padre espiritual. Yo lo he visto en las charlas de los grandes pastores. Cuando un gran pastor se muere, se está muriendo, o en un velorio, es muy lindo ver a la familia contar su testimonio, pero es mucho más lindo ver lo que cuentan otros. Y en la frase que yo recuerdo de muchos pastores, este fue mi padre espiritual. El que me enseñó, el que me cuidó, y dan testimonio de eso. Tener hijos es dar testimonio de nuestra fe, de nuestro cuidado, de cómo Dios obró en nosotros y dar testimonio en la intimidad. Un hijo nos hace totalmente vulnerables, nos conoce íntimamente. Quien sabe los secretos más oscuros nuestros. Y a ese le tenemos que predicar, con ese tenemos que dar testimonio. Cuanto más hijos tenemos, más testimonio damos. Dios, si no está Dios guiando y construyendo, cuidando y sosteniendo, el hogar no se termina, no funciona. Y para que haya un hogar necesitamos hijos. Hijos de sangre, que son los que estamos acostumbrados, pero también hijos espirituales. Y a ambos hay que agradecer. Y por ambos hay que agradecer
porque son regalos de Dios. Hoy en la clase que estábamos con Andrea hablábamos del tema del aborto y hacíamos chistes sobre, no el aborto, sobre otros temas, ¿no? Y yo algo que por ahí no dije, o mencioné así muy rápidamente, generalmente cuando alguien queda embarazado prematrimonialmente decimos, ese chico, la consecuencia del pecado. No, no es ninguna consecuencia. Un hijo es una herencia. ¿Sí? A veces el problema es que la pedimos antes de tiempo. Y ahí está el pecado. Los hijos son herencias del Señor. Los hijos físicos como los hijos del corazón. Son herencias del Señor. Son lo que el Señor te permite cuidar. Y los dos son importantes. Y por los dos tenés que agradecer. Porque ellos van a dar testimonio de lo que vos sos. Había un amigo que me decía, y con esto terminamos porque ya creo que me pasé de la hora, me decía, mira, las esposas pueden testificar en contra tuyo. ¿Sí? Por eso legalmente hicieron un beneficio, le prohíben a la esposa testificar contra el esposo, porque la esposa sí lo puede mandar al frente, ¿no? Entonces, ahora, un hijo nunca va contra el padre, si el padre fue bueno con el hijo. No me quedé pensando, no sabía si mi amigo andaba en delito y se estudió la ley. Es muy probable, ¿eh? Algunos amigos míos no andaban cerca de Cristo, digamos que estaban en las paralelas, más de la paralela del diablo que la paralela de Cristo. O me daba un buen ejemplo, la verdad que me daba un buen ejemplo. Pero cuando muy pocas veces discuto con mi esposa, muy pocas veces, mis hijos me defienden, no, Gabriel y dice, no, y cuando defienden a la madre, ¿no? Ahora, nuestros hijos no dan lecciones. Es bueno tener hijos porque nos dan lecciones. Abigail más de una vez me ha dicho algo. Che, papi, la estás pifiando. O Gabriel. No, papi, mirá que esto está mal. O el mismo me pasó el domingo con Celeste, que yo le estaba dando un consejo, la estaba retando, diciendo, yo le dije a tal persona que haga esto. Pues, Celeste me miró y me dice, ¿y por casa cómo andamos? No, yo ando bien, pero no, lo que le está aconsejando al otro, ¿vos qué estás haciendo? Se cortó la comunicación justo, andaba mal internet, le apagué el teléfono, no la vi más toda la semana. Tampoco necesito que todos me aconsejen. Pero no, los hijos llega un momento, hay una canción de Serrat que dice, los hijos a veces se nos parecen. Aquellos que somos viejos y escuchamos a Serrat alguna vez, ¿no? Además de que el niño deja de jugar con la pelota en el Mediterráneo, los hijos a veces se nos parecen. El tener hijos es la muestra más cabal de que Cristo hizo algo en nosotros. Hijos de carne y hijos espirituales. Por eso tenemos que construir nuestro hogar y que el arquitecto sea el Señor. ¿Vamos a orar? ¿Les parece? Terminamos con una oración. Sea nuestro Dios, gracias por este tiempo. Te agradecemos por los hijos, por lo que implica tener hijos, Señor. Hijos de nuestra sangre, pero también los espirituales. Te agradecemos por tu cuidado y protección. Acompáñanos, Señor, en este tiempo. Acompaña a los que están tristes, a los que no pueden dormir. Acompáñalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.